6. Vamos a leer bastantito para empezar, para poder irle agarrando, ¿verdad? Desde la raíz, que es lo que vamos a estar hablando. Mateo capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6. Amén. Y estaré predicándole bajo el tema, somos un pueblo valiente. ¿Lo dice conmigo? Somos un pueblo valiente. A ver, pero créasela otra vez. Somos un pueblo valiente. Y si levanta la mano, mucho mejor. Somos un pueblo valiente. Créalo que esta palabra fue escrita pensando en cada uno de ustedes. Mientras yo estaba en oración, el Señor primero me la plantaba a mí personal y me decía, eres valiente. Y yo le decía, ¿me llamas a mí valiente? Si eres valiente. Y el Espíritu me empezaba a recordar todas las veces que hemos estado, primero me hablaba a mí, recuerda las veces que has estado en batalla y has podido seguir adelante. Recuerda todas las veces en que has creído que ya no podías y mira, todavía pudiste caminar. Y venía y el Señor me decía, eres valiente. Y cuando empezaba a mirar a cada uno de ustedes y decía, Señor, hay un pueblo valiente. Y es ahí donde sale este tema, somos un pueblo valiente. Amén. Veamos qué dice en Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. Le invito a que me acompañe solo con su vista, porque es un poquito extenso lo que vamos a leer, así que usted sígame. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Váyase por favor al versículo 12. Versículo 12. Siguiendo, ¿verdad? Jesús hablando, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes arrebatan? Los violentos. La palabra que acabamos de leer nos enseña que Juan estaba en la cárcel. Juan tenía un trabajo muy importante y era prepararle el camino al Mesías. Recuerde que Juan era la voz que clamaba en el desierto, que era prepárenle el camino porque ahí viene, detrás de mí viene uno. Y llega el momento donde Herodes pone a Juan en la cárcel. Pero para cuando Juan está en la cárcel, ya Jesús ya está predicando, ya está sanando a los enfermos y ya está, ¿verdad? Haciendo también la obra. Y dice la palabra que Juan manda 2 de sus discípulos a que le digan a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir, el que estábamos esperando o tenemos que esperar a alguien más? Fíjese que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan presentó a Jesús como el que estaban esperando. Pero ahora que Juan está en la cárcel, como que a Juan le entró la duda, como que a Juan le entró, bueno, pero ¿será él realmente? Me equivoqué al estar, ¿qué pasó? ¿Le ha tocado a usted que cuando estamos en una situación difícil es cuando nos entra la duda? Porque cuando todo se ve de una manera acomodado, es fácil. Pero ahora que Juan está en la cárcel, ¿alguien de aquí en algún momento se ha encontrado en la cárcel? Levante la mano, ¿quién se ha sentido en una cárcel? Todos, yo me he sentido, creo que todos nos hemos sentido en algún momento en una cárcel. Y cuando se está en una cárcel, como que la mente empieza un poquito a estar confundida. Juan tiene esta pregunta, díganle, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro?
Y mira la respuesta de Jesús. Aleluya. Jesús dice, vayan y díganle que los ciegos ven. Díganle que los sordos oyen. Aleluya. Dando a entender, hermano, que cuando a Juan se le dio el llamado, dice la palabra que a Juan se le dijo lo siguiente: sobre quien tú veas descender el Espíritu y sobre el que tú veas que permanece, ese es. ¿Y quién cree usted que fue testigo cuando los cielos se abrieron, cuando estaba bautizándose Jesús? ¿Que acaso Juan no lo vio? Dice la palabra, Juan vio, dice que venía como en forma de paloma y decía, este es mi hijo amado. Juan en un momento recibió que Jesús era realmente el que estaban esperando. Diga conmigo, el Mesías. Pero ¿qué le pasa? Ahora dice Juan, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Jesús agrega diciendo, esta palabra en otra versión la dice diferente. El versículo 6, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué significa esto? Bienaventurado, fíjese, el que que no es de una manera, dando a entender, el que en mí vaya a sentir que lo estoy estorbando, o el que duda de mí, porque le está diciendo a Juan, si tú crees, eres bienaventurado, pero que no sea un tropezadero. La duda, diga conmigo, es un tropezadero. Otra vez, la duda es un tropezadero, porque es algo, hermano, como que la duda no nos deja. Pero aquí era diciéndole a Juan, Juan, no creas, no dejes que la duda te venga y te entre de que hay otro o qué pasa. No, soy yo el que realmente tenían que esperar. Y dice Jesús en lo mismo que está hablando, dice, desde el tiempo de que Juan empieza a predicar, dice, el reino, el evangelio, dice, ha sufrido ¿qué? Y solamente otra palabra de violento, ¿sabe qué dice? Los valientes lo arrebatan. La definición de valiente es igual, hermano, se traduce como violento. ¿Por qué violento o por qué valiente? Una persona dice que describe la idea siguiente. Presta atención a esto porque a mí se me hizo muy interesante. Un violento es aquel arriesgado, es aquel que donde ve que no hay espacio va a buscar la manera como meterse. En nosotros lo conocemos como es alguien aventado, pero la palabra aventado en otra palabra es valiente. Porque hay gente que dice, no, pues por ahí no se puede. No, pues por ahí no se puede. Pero hay otro que dice, no, ¿cómo que no? Vamos, mire, dice el diccionario que es cuando tratas de abrir camino, abrir paso a la fuerza. Eso es una persona violenta. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces el reino de Dios solamente lo puede recibir la gente que es esforzada, la gente que es, hermano, aventada, la gente que dice, yo entro porque entro. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice solamente, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Para Juan no era fácil estar predicando el evangelio, había mucha oposición, pero por encima de eso Juan pudo dar el evangelio. Y recuerde usted, hermano, hubo gente que le creyó a Juan, amén. Ahora cuando nosotros, le voy a mencionar que hay una palabra en hebreo, y es una palabra que me interesa que usted la aprenda. Diga conmigo, gibor. Otra vez, gibor. Si usted tomó una hoja de sus notas, le invito a que tome hoja de notas de atrás. Si usted no trae, tómelas porque le va a ayudar mucho. La palabra valiente en hebreo es gibor y se refiere a un guerrero fuerte, a alguien, hermano, que es sin temor en la batalla. Y desde luego está hablando de quién, de nuestro Dios todopoderoso. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, amén. Y conocemos la palabra valiente en hebreo como gibor. Pero lo bonito de esto es que no nada más se conoce como a él valiente o un guerrero, sino que aún los que están dispuestos a ir con Dios, también, hermanos, se nos da el título de valientes.
¿Cuántos de aquí se consideran valientes? Gloria a Dios. Un valiente tiene que ser alguien esforzado. Un valiente ¿se acuerda la palabra de Josué capítulo 1 versículo 6 cuando dice, mira que te mando, ¿verdad? Que te esfuerces, eso lo dice, pero en los versículos más abajo dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esa palabra ahí, hermano, es donde a uno lo hace ver de la manera de decir, es que voy a ir porque voy a ir. Sabemos que a veces se batalla. ¿Cuántos han batallado para entrar a ciertos lugares? En lo espiritual estamos hablando. Y en una definición más sencilla de valiente, pudiéramos entender que es un guerrero fuerte en la batalla. Hay soldados que se van hasta mero atrás. ¿Y qué dice? Que les toque a los de enfrente. Aleluya. Pero ¿sabías tú que el soldado entre más experiencia va agarrando, tiene que ir más para adelante, más para adelante? Y mira, hermano, quieras o no quieras, le va a tocar un día estar en mero enfrente de la batalla. Y es ahí donde tenemos que estar preparados para poder decir, el guerrero que se esfuerza, ahí es valiente. Veamos en esta hora, vaya conmigo, ahí váyase al libro de Jueces. Le voy a hablar 3 puntos en esta tarde de cómo nosotros podemos vernos como un pueblo valiente, o por qué nos vemos como un pueblo valiente. Váyase en Jueces capítulo 6, amén, en el versículo 12. ¿Cuántos han escuchado hablar de Gedeón? Gedeón tenía una misión, así como la tenía Juan el Bautista. En Jueces capítulo 6, ¿lo tiene? Yo lo espero. Jueces capítulo 6, versículo 12. Bendito el que vive. ¿Qué es lo que estaba pasando con Gedeón? Nosotros sabemos la historia que dice que el pueblo siendo abusado por los madianitas. Venían cuando ya estaba el fruto y dice que les destruían el fruto de tal manera que el pueblo ya no tenía para comer. Dice la palabra que los israelitas se tuvieron que hacer y meter en las cuevas porque les tenía miedo a los madianitas. Cada que subían los madianitas, ellos quedaban totalmente destruidos. Y en este tiempo, dice la palabra, que hubo un hombre llamado Gedeón, que fue más astuto que todos los demás, porque él sabía que cuando los madianitas venían, los dejaban sin comer, los dejaban pobres, los dejaban en la ruina. Pero dijo Gedeón, yo voy a agarrar el trigo y lo voy a esconder, para que cuando los madianitas vengan, no me quiten y yo y mi familia tengamos con qué comer. Y dice que Gedeón andaba escondiendo el trigo cuando se le aparece el ángel. Y veamos qué dice en el versículo 12. Dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Uy, qué tremendo es esto, que alguien te diga a ti, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, hermano, es que el pueblo de Israel era muy grande, pero qué interesante es ver que solo uno, diga conmigo, uno fue el que se le ocurrió decir, vamos a esconderlo. Ahora, aquí hay algo muy profundo. El trigo se necesitaba espacio para poder trabajarlo, para poder sacudir. Yo no sé cómo lo hizo Gedeón, pero lo que sí sabemos es que Gedeón andaba en el proceso y en eso aparece el ángel. Y Gedeón recibe, diga conmigo, una misión. Cuando nosotros estamos en una batalla o en una guerra, tenemos que saber que algo nos tiene que activar. Si quiero que usted se vea como un soldado, dice amén. Ayúdeme en esta tarde. Vea si usted visualícese como un soldado, un hombre de guerra, amén. Un soldado, para que pueda salir a hacer algo, una misión, algo lo tiene que activar.
Algo lo tiene que mover para poder, hermano, cuando los de Estados Unidos se inscriben para irse al servicio, hubo algo que a ellos los movió para decir, yo me apunto, yo me inscribo, ¿correcto? Nosotros como hijos de Dios, para poder experimentar la valentía, se requiere, hermano, que haya algo que te motive para activarte en la guerra. Porque si no, vas a ser un soldado que siempre va a estar sentado. Porque déjeme decirle que hay muchos soldados en las iglesias, pero sentados. Que todos los demás guerreen. Yo aquí me siento, yo aquí miro. Y le preguntan, oiga hermano, es que usted no pasa por guerra. No, porque Dios está conmigo. No, ¿cuál Dios? Lo que pasa es que tú no te levantas y tú no estás. ¿Cuántos sabemos que todos estamos en una guerra? Todos, hermano, mire su hermano, no hay ni uno aquí, oiga bien lo que le voy a decir. Si tú dices que tú no estás en una guerra, pues me preocupa, porque yo creo que aquí todos tenemos que saber que tenemos un enemigo. Y ese enemigo no va a dejarnos, hermano, que lleguemos allá arriba. Entonces, la misión del enemigo es que nosotros no lleguemos al final. Y nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Algo tiene que activarnos. A Gedeón algo tuvo que activarlo para la guerra, para hacer algo. A Juan el Bautista hubo algo. ¿Qué fue, hermano? A Juan el Bautista desde que estaba en el vientre. Desde que estaba en el vientre le dijeron, el que está ahí, le dijeron a Elizabeth, él es el que va a ser el que le va a preparar el camino. Yo imagino que cuando Juan estaba chiquito, la mamá, Elizabeth y Zacarías le decían a Juan, mijito, usted trae una tarea. Yo no sé cómo le decían, pero lo que sí sabemos es que vemos a Juan cumpliendo la misión. ¿Cuál era la misión de Gedeón? La misión que le dan a Gedeón dice, ve y salva a Israel de la mano de los madianitas. ¡Wow! Le están dando la orden a Gedeón que vaya a él y que defienda al pueblo de mano de los madianitas. Y diga conmigo, una misión. No nada más tiene que traer una misión para que tú te actives en una guerra, sino se requiere también convicción. Y cuando hay una convicción, diga conmigo, convicción. La convicción es algo que tú te sientes convencido. Un sinónimo de convicción es convencido. Esta es una de las áreas que vemos que más se batalla en el área de un soldado. Un soldado tiene que creérsela que realmente sabe usar las armas. Imagínense que usted es un soldado y que a usted de pronto le tiran un arma, le ponen un arma en sus manos. Si usted no la sabe usar, usted va a decir, bueno, pues ¿qué hago con esto? Vayamos en lo espiritual. ¿Cuántos sabemos que dice la palabra que nosotros tenemos armas espirituales? Le voy a mencionar 3. La fe es un arma. Amén. La palabra es un arma. La oración es un arma. Y un soldado necesita tener convicción de que tiene armas. Y esas armas funcionan porque funcionan. Aleluya. Usted debe de creerlo. Aleluya. Aleluya. Usted debe de creer, hermano, de tener esa convicción. Si yo oro, Dios va a oír mi oración. Si yo leo la palabra de Dios es mi espada. Pero hermano, tiene que haber una convicción. Gedeón, hermano, nosotros sabemos que tenía que tener una convicción. Y usted sabe cuál fue lo que se necesitó. Usted se sabe la historia. Que le dijo, mira Señor, si tú quieres que yo vaya, pues haz que, ¿verdad? Aquello esté húmedo, el vellón. Y luego no, pues que esté seco. Y empieza. Pero Gedeón decía, yo quiero estar bien segurito que tú eres el que me está mandando. Cuando tú y yo estamos en una guerra, es importante entender que en esa guerra, ¿quién está contigo? Cuando tú tienes una convicción de que Dios está contigo, créelo, hermano, que estás en la guerra, pero tienes una convicción de que Dios está contigo. Dice amén. Ahora, no nada más tienes que tener una convicción. Para estar activado en una guerra se requiere tener unción. Diga conmigo, unción. ¿Qué es la unción? En el Antiguo Testamento dice que unción simbólicamente era derramar aceite, derramar el bálsamo sobre reyes y sobre sacerdotes. Y cuando se les derramaba el aceite, esto daba una señal de que esa persona estaba ahora capacitado
o reservado para una misión, para algo, es una función específica. El rey, cuando se le ungía como rey, el rey decía, pues ahora voy a gobernar al pueblo. El sacerdote decía, pues ahora voy a oficiar los sacrificios. Pero el derramar ese aceite daba el ungimiento. Diga conmigo, ungimiento. En el Nuevo Testamento se nos dice que la palabra unción, el que da la unción viene de parte del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos unge. Aleluya. Hay una diferencia. En el Antiguo Testamento la unción solamente la podía tener los reyes y los sacerdotes. En el Nuevo Testamento todo el que tiene el Espíritu de Dios puede tener la unción. ¿No, usted no le da gozo eso? Hermano, la unción es necesaria. ¿Por qué es la unción es necesaria? Porque es, hermano, que tú quedas capacitado. Diga conmigo, capacitado. Un buen guerrero necesita capacitación. ¿Sabes tú quién es el que te capacita en medio de la batalla? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te dice, hazle así, hazlo de esta manera? Es el Espíritu Santo. Para que uno, hermano, esté activado en la batalla, tres cosas. Tiene que tener una misión, tiene que tener, hermano, convicción y tiene que tener unción. Estas tres áreas son muy importantes en nosotros. Dice amén. Vemos que Gedeón, hermano, tanto Gedeón como Juan el Bautista tuvieron que tener estas áreas. Juan tenía una misión, Gedeón tenía una misión. Juan tenía una convicción, Gedeón la tenía, porque Juan, hermano, llega el momento donde Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Tenía que tener una convicción. Y vemos que había una unción. Hermano, la unción es de que yo estoy contigo y yo te voy a capacitar. Hay gente que dice, es que yo no sé cómo, yo no sé. Hermano, deja que el Espíritu de Dios te enseñe cómo hacerlo. Aleluya. La unción va a fluir. Y la unción va a ser posible de que en medio de la batalla uno pueda salir ganador. Cuando vemos que uno tiene que estar activo en la batalla, ahora vemos, váyase conmigo en 2 Samuel capítulo 23. ¿Qué es lo que pasa cuando se está dentro de la batalla? ¿Quiénes están en una batalla? ¿Quiénes son los que entran en una guerra? Diga conmigo, los valientes, los guerreros, los esforzados. Esos son los que entran en el campo de la batalla. Porque mire que al campo de la batalla no muchos quieren entrar. Aleluya. Mire, para que pueda haber una sanidad, tiene que haber una enfermedad. Para que pueda haber un milagro, tiene que haber un problema o una situación difícil. ¿Cómo vamos a ver aquello si primero no está esto? ¿Cómo nosotros podemos decir que tenemos victoria si no hemos pasado por una batalla? En medio de la batalla es donde tú dices, es que Dios me dio la victoria. Ahora, hay momentos en los que parece como que no recibimos victoria. Pero le quiero decir lo siguiente. Hay momentos donde para nosotros no hubo victoria, pero en el cielo fue una victoria, porque hicimos la voluntad de Dios. No siempre vamos a recibir lo que queremos, pero mientras se haga la voluntad de Dios, ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Hermano, cuando llega un momento que tú estás en la batalla, hay algo que el soldado o el guerrero o el valiente se va a tener que enfrentar cuando está en medio del campo de la batalla. Oiga bien, ¿sabes cuál es tu enemigo? Uno de los, hay muchos, pero yo le voy a mencionar tres. Diga conmigo, la soledad, la oposición y el cansancio. Otra vez, la soledad, la oposición y el cansancio. Estas tres áreas, cuando estás en el campo de la batalla, créalo, hermano, que te estás enfrentando a este enemigo. ¿Por qué cree, hermano, que hay mucha gente que tira la toalla? Porque llega el enemigo del cansancio, llega el enemigo de la soledad, ahorita me va a entender mejor, y llega el enemigo, hermano, de donde uno se siente que hay mucha oposición. Veamos qué dice 1 Samuel, capítulo 23, ¿lo tiene? La palabra Gibor, que le mencionaba de valiente, de guerrero,
cuando se habla referente a nuestro Dios, esa palabra en hebreo habla mucho más que fuerza. Diga conmigo, más que fuerza. Otra vez, más que fuerza. Que imagínese usted que usted está en un ejército y el que está como líder de ese ejército se llama Jehová de los ejércitos. La palabra o esa frase cuando dice Jehová de los ejércitos, quiere decir que hay un ejército y el que está al mando de ese ejército es Jehová. Si Gibor o Gibor es fuerte, valiente, todopoderoso, quiere decir que el ejército que está con él debe de ser también valiente. ¿Por qué? Porque mire, hermano, como él es, los hijos tenemos que ser. Amén o no amén. Y estamos en un ejército donde él es el que va adelante. Y vemos aquí esta palabra de Gibor se le da literalmente a estos soldados o este ejército que tenía el rey David. El rey David contó con un ejército tremendo, terrenalmente hablando, ¿sí? Había un ejército tremendo. 30 hombres, había muchos más, había muchos soldados que había David. Pero hay 30 que se hace mención. Pero de estos 30, 3, diga conmigo 3. Estos 3 experimentaron lo que le acabo de decir: posición, soledad y cansancio. Pero estos 3 están registrados en la Biblia por una razón, para ti y para mí. Veamos qué dice. El primero se llama, vaya al versículo 8 por favor. Lo tiene. Yo ando en primera y es en segunda de Samuel, ¿eh? Ok, si trae usted las notas, usted lo vio, yo andaba en la primera. Ok, segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Se fija que su Biblia trae un encabezado y dice, los valientes de David. Amén. Veamos el versículo 8. Veamos qué ejemplo estos 3 hombres nos dan. ¿Lo tienen? Dice versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Veamos el primero: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Deténgase. Había 3, diga conmigo 3. Pero de estos 3, este hombre llamado José Basebet era el líder de estos 3. ¿Sabe lo que me gusta de esto? Y eso le hace falta mucho a la iglesia presente, que aquí no había competencia. Aquí se miraban como un ejército y como un equipo. ¿Sí? Los que les gustan los deportes, ¿sabías tú que tú solo no puedes ganar? En el equipo de cualquier deporte se requiere estar todos en equipo. Aquí, hermano, en el ejército es interesante ver que de estos 30 había uno que tenía que dirigir a estos, y no era David, era alguien más. Pero ahí no había con celos, ahí no había con que, ¿por qué él y por qué no yo? Nada de eso. Y de estos 30 salen estos 3, y de estos 3 está uno, y ese uno es este hombre. Pero usted ve aquí, hermano, una tremenda enseñanza de unidad, de equipo. Hermano, ¿cuántos se gozan cuando su hermano recibe una victoria? ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenemos que decir, es que si él gana, yo gano. Si él pierde, a mí también me duele. Y aquí nos damos cuenta que de estos, vea qué era lo que este hombre hizo. Veamos el primer ejemplo. Dice, era el principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Diga conmigo, wow. 800. ¿Y quién cree que los mató? Él formaba parte de un ejército, pero estos 800 los mató él solito. Fíjese, solito los mató. Cuando dice aquí Adino, le voy a decir cómo significa en otro. Dice que era bueno para la lanza. Ese hombre utilizaba la lanza y con esa lanza se echó 800 en una ocasión. Este hombre era un hombre valiente, mató 800. Veamos el segundo soldado, siga viendo el versículo 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo,
ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Lea el 10. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió ¿qué? El pueblo. ¿Qué hizo este hombre? Estando con David, dice que usó su espada. El otro usaba la lanza, este usa la espada. Y dice que se iban a enfrentar a los filisteos. Y llegó un momento donde, mire, ¿qué dice? Todos huyeron, todos se fueron, pero ese soldado se quedó con David. Y dice que ese hombre estuvo con la espada y dale, y dale, y dale, y dale. Yo soy zurda, yo la uso con esta, ¿verdad? Usted con esta, pero yo con esta. Y dice que el hombre estuvo con la espada hasta que se cansó. Pero ¿sabe cómo dice en otra versión? Dice hasta que se cansa, pero la Reina Valera dice hasta que la espada se le quedó pegada en la mano. Él estuvo, hermano, ¿sabes? Hay batallas que a veces usted y yo no hemos llegado hasta decir ya es mucho, y a veces rápido, antes de tiempo, andamos tirando la espada. Este hombre dice que la espada se le quedó pegada a su mano. Era tanto lo que este hombre estuvo, pero mire cuál fue la recompensa. Jehová les dio la victoria. Amén. Y algo interesante o de reírse, cuando les da la victoria, el pueblo de Israel ahora sí regresó. ¿Sabe qué regresó? Por lo que habían dejado los filisteos. Vinieron por el botín. No, hermano, ¿usted conoce gente así? Cuando yo estaba en la otra iglesia, eso sí es allá, en otra iglesia, había gente fría al momento de la alabanza o al momento del mensaje. Pero cuando el Espíritu se derramaba, aquella persona que estaba fría era de las primeras que corría para el altar. Y llegó un momento donde yo sí le dije al pueblo, es que no sea tramposo, usted participe, invite que venga el Espíritu Santo. Usted no hace nada y ahí está uno, Espíritu Santo, oh Señor, alabando y buscando su presencia, y el Señor en su infinita misericordia derrama de su presencia. Entonces cuando el otro veía, ya cayó el poder de Dios. Ahora sí vamos a acercarnos. No, pero usted no hizo nada para que el Espíritu, ¿me está entendiendo? Pero oiga, eso era en la otra iglesia. Y aquí haga de cuenta que pasa lo mismo. Está la hora de la guerra, vámonos. Huye el pueblo de Israel. Y ahí se quedó este hombre con David. Pero cuando vencen a los filisteos, el pueblo dice, ya ganaron, vamos a ver qué fue lo que dejaron. Vamos a agarrar el botín. Y así vinieron. Y este hermano, este es otro soldado. Veamos el tercero. Ahí mismo, váyase al versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. El pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Este era otro valiente llamado Sama, y dice que estaba en un terreno donde había lentejas. Vienen los filisteos otra vez y les quieren quitar, les quieren que se muevan para ellos agarrar el terreno de las lentejas. Y este hombre se para y empieza a defender y dice, no nos van a quitar el terreno. Y este hombre empieza a pelear y empieza a pelear, y hasta que los filisteos no les quedó otra más que irse. Pero no cedió, diga conmigo, no cedió. ¿Se le hace familiar esto? Hay batallas donde usted no puede ceder. Dígale al hermano que tiene un lado, no cedas, no cedas, no cedas, no cedas. Porque hay gente, hermano, que cede, que dice, bueno, pues ya vino el enemigo, ya me hizo aquí la batalla, bueno, pues ya que, ni modo, ya para qué le sigo peleando. Este soldado, al ver que venían, ¿qué dijo? No nos van a quitar el terreno de las lentejas, aquí me quedo. Y ese soldado, hermano, fue valiente.
Y él está registrado en 3 de los hombres más valientes que tenía David. Hasta ahí voy a dejar estos 3 hombres. En los últimos 2 se dice, Jehová dio la victoria. Y desde luego, el que mató a los 800, si pudo matar a los 800, ¿sabe quién fue el que lo hizo? También Jehová. Porque estos hombres no lo podían haber hecho solos. ¿Sabías tú que en medio de una batalla el que te da la victoria es nuestro Dios? Mira lo que dice el libro de los Salmos 33:16. Yo se lo voy a leer. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Usted y yo podemos decir que somos valientes, pero no podemos, hermanos, decir que somos valientes si no es gracias a quien es el que está con nosotros. Es gracias a la unción que está sobre nosotros, porque es la unción, es la convicción de que Jehová está con nosotros. Amén. Cuando vemos que estamos en el campo de batalla, usted se da cuenta que hubo persona bien hábil para la lanza. Usted se da cuenta que hubo persona que no soltó la espada. Y usted se da cuenta que hubo otro soldado que no se movió, se paró y dijo, no nos van a quitar el terreno de lentejas y no lo van a quitar así, hermano. Un soldado, un valiente, un guerrero tiene que ser, hermano, esforzado, vigoroso. Tiene que ser un soldado, hermano, decir, no tan fácil me van a quitar de aquí. Dice amén. Veamos el tercer punto y vaya conmigo ahí, por favor, en Efesios capítulo 6. Yo le quiero recordar en esta hora, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tú has peleado? ¿Pocas o muchas? Wow. Otra vez, ¿cuántas has peleado? ¿Muchas o pocas? Cuando vemos a estos valientes que tenía David, acabo de escuchar esta semana una experiencia que tuvo una hermana de Australia, que Dios la usa en el área de la predicación y en el área de la alabanza. Se fue con unos pastores allá en China, con líderes para edificarse mutuamente. Pero son esos pastores que tienen iglesias que están abajo, ¿sí? Que no pueden tener libertad para tener reuniones, desde luego no aceptan el evangelio. Y esas iglesias tienen que estar escondidas por abajo, ¿sí? Usted las ha escuchado, ¿verdad? Y esta mujer cuenta que cuando iban a empezar la reunión, uno de los pastores le dice a ella, ¿sabes? Dice, nosotros no tenemos líderes de alabanza. ¿Cómo nos puedes aconsejar? Dice, para tener, dice, porque nosotros no, dice, lo único que nosotros como pastores les enseñamos a los hermanos que se reúnen es, fíjese esto, cómo testificar a la hora que los van a matar por ser cristianos. Lo único que les enseñamos es a que a la hora de que los vayan a matar por ser cristianos, ellos puedan testificarle al que los va a matar. Dice, eso es lo único en que nosotros, entonces dice esta hermana, esta mujer, que ella se sintió tan chiquitita porque dijo, es que yo no tengo nada más que enseñarte. Si lo que ustedes están haciendo, dijo, eso es para vergüenza de nosotros. ¿Tú quieres que yo te diga a ti de liderazgo? Dice, no, dice, sigue enseñándole a esos hermanos lo que están haciendo. Hermano, hay países, y se lo mencionaba hace 3 semanas atrás, hay países donde las batallas que ellos tienen es realmente de que te matan literalmente. Si hay una batalla donde por ser cristiano vas a morir. Nosotros estamos en un país donde nuestras batallas no son como las batallas que tienen nuestros hermanos en China. Porque si tú te sientas a hablar con alguien que está en otro país, tiene otras batallas por la condición en la que vive. ¿Cuántos están entendiendo? Nosotros no tenemos batalla aquí de decir, tengo una batalla de que si saben que soy cristiano. ¿Usted sabe lo que sufren los musulmanes? Este mes se ha estado orando mucho por los musulmanes, hermano, que se convierten al cristianismo. ¿Cómo son, hermano, atacados para que renuncien al cristianismo y se vuelvan a regresar a ser musulmanes? Y si no se regresan, pues mejor los matan. Hay unos que dicen, aquí me voy a quedar, no voy a renunciar a mi fe.
Pero hay otros, hermanos, que esto es un campo de batalla, que es tanta la presión de la familia que dice, me regreso otra vez a ser musulmán. Y eso estamos hablando de que estás en un campo de batalla. Amén. Pero tu batalla y nuestra batalla no es la misma que ellos. Hay batallas diferentes. Ya conmigo, hay batallas diferentes. Si yo le preguntara a cada uno de los presentes, póngase de pie y dígame cuál ha sido su batalla. Creo que todas las batallas son diferentes, pero no se compara con la batalla que tienen otros en otros países. Porque a nosotros no nos están diciendo, hermano, que nos van a matar. Pero espiritualmente a nosotros sí nos quieren matar. Observe bien esto. A ellos tienen, esa gente que sufre persecución por causa del evangelio, que dicen, si voy a morir por causa del evangelio, dale. Tienen en el área espiritual, ellos no es una batalla para ellos. La batalla es que los van a matar delante de su familia por ser cristianos. Pero observa la batalla que tú y yo tenemos. La batalla en nosotros es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque es donde muchas veces muere el soldado. Hay soldados que mueren físicamente. Tú estás, mira, caminando y andando, pero por dentro espiritualmente hay soldados que ya los mataron. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y por qué, hermano? Porque en el campo de la batalla no todos son valientes. Pero hoy yo le vengo a decir a usted que usted ha sido valiente. Y usted diría, pero no, yo no me considero valiente. Le voy a decir por qué es valiente. Vea lo que dice Efesios capítulo 6. ¿Lo tienen? Le voy a recordar en esta hora todas las veces en las que usted ha estado en medio de una batalla, y vamos a empezar desde la cabeza hasta los pies. Dice en el versículo 10, léalo conmigo, no lo vamos a leer todo, pero me interesa el versículo 10 que lo lea conmigo. 10 y 11, Efesios 6, 10 y 11, ¿lo tiene? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Dónde quiere que nos fortalezcamos? ¿Dónde nos vamos a fortalecer? ¿De dónde viene nuestra fortaleza? Del Señor. ¿Y dónde? Y en el poder de su fuerza. Dígame quién es Gibor. Gibor es valiente, fuerza, todopoderoso. De él, dice, en el poder de su fuerza. ¿Quién es el que tiene la fuerza? ¿Quién es, hermano, el que te ayuda a resistir en medio de aquel campo de batalla? Dígame si no es Dios. Solo no podemos. Y dice ahí, es una orden, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Dice el 11, vístete de toda la armadura de Dios. ¿Por qué quiere que nos vistamos? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros sabemos que estamos en una batalla. Y la batalla, hermano, empieza desde la cabeza hasta los pies. Le voy a hacer una pregunta. ¿Tú recuerdas cuántas veces has peleado por estos pensamientos? Cuando ha querido venir un pensamiento a nuestras vidas y tú sabes que ese pensamiento no viene de parte de Dios, ¿cuántos de los que están presentes han peleado para que se derribe toda fortaleza que se quiera levantar en contra del pensamiento? Eso, hermano, usted ha estado ahí y usted dice, no, y lo va a pelear, y lo va a pelear. ¿Sabe cómo lo describe la palabra? Dice, tenemos el yelmo de la salvación. Hay algo que te va a cubrir la cabeza. Hermano, cuando nosotros, dice ahí, las veces que has peleado, yo le quiero recordar en esta hora, ¿cuántas veces han venido pensamientos a tu vida? Pero tú has podido vencer. Has sido valiente. Yo me considero una valiente. ¿Sabe por qué? Porque hasta aquí, hermano, no quiere decir, oiga bien esto, no quiere decir que no han venido pensamientos contrarios. No quiere decir. Quiere decir que a pesar de que han venido pensamientos contrarios aquí, he podido guerrear y poderme parar y poder decir, aquí estoy todavía.
¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Por eso considérese un valiente, mi hermano, porque muchos tristemente no han podido guerrear en esta área. Una de las áreas más grandes que batalla, hermano, el cristiano es aquí, la mente. Pero dice la palabra: pónganse, vístanse de toda la armadura. ¿Por qué el Señor, por qué la palabra nos invita a que nos vistamos con esta armadura? Porque es la única manera, no hay otra. Es la única manera con que vamos a poder, hermano, pararnos en la batalla. Recuerde que aquí el apóstol Pablo describe a un soldado. Y el soldado, hermano, trae cubierta la cabeza. El soldado trae cubierta la cabeza. Hermano, tú y yo necesitamos cubrir la mente. Dice amén. Y con esa mente, hermano, cubierta, dice la palabra, porque hay fortalezas que se quieren levantar. Una fortaleza, hermano, tiene dos áreas, una negativa y una positiva. Una fortaleza es como un muro, pero el muro te puede servir como protección. Pero también una fortaleza puede ser negativa, porque hay un muro que a veces se levanta entre Dios y nosotros. Y esas fortalezas se tienen que derrumbar. Esa fortaleza se tiene que caer en el nombre de Jesús. Y hay pensamientos que empiezan a venir a tu vida y a mi vida, y empieza a hacerse como una fortaleza. Y se empieza a levantar, y es ahí donde usted empieza a guerrear y empieza a decir: no, yo no voy a dejar que ese pensamiento me destruya. Hay gente, hermano, que ha sido destruida solo por un pensamiento. ¿Cuánta gente ha ido al suicidio porque empezó con un pensamiento? ¿Cuánta gente se ha ido al adulterio porque empezó con un pensamiento? ¿Cuánta gente se ha ido, hermano, a robar porque empezó con un pensamiento? Cuando empieza, hermano, considérese usted un hombre valiente. Dice amén. Veamos el segundo y le pregunto: ¿cuántas veces tú has peleado para proteger tu corazón? Para decir: yo voy a andar en justicia, yo voy a poner protección en mi corazón. Dice la palabra que hay una coraza de justicia. Nosotros tenemos que tener cubierto el corazón. ¿Sabe cuántas veces hemos tenido que decir, dice ahí la palabra, que para proteger, para poder andar en justicia? Le pregunto: ¿cuántos de aquí han tenido que proteger su corazón? Esto no quiere decir que nunca tu corazón ha sido atacado, pero cuando ha querido venir el ataque, tú dices: no, yo voy a andar en justicia. Cuando ha querido venir el ataque, tú has peleado y te has parado firme y tú has dicho: no, yo tengo una misión, yo tengo una convicción y yo tengo una unción. Yo tengo una espada, yo tengo una lanza, yo tengo la presencia de Dios conmigo. Y empieza, hermano, a decir: yo voy a andar en justicia, porque va a haber algo que nos va a querer desviar para no hacer justicia. Después dice: ¿cuántos sabemos que se requiere el cinturón de la verdad? Está muy de moda, mucha gente queriendo cambiar la palabra. ¿Y cuántas veces usted se ha parado y usted ha dicho: la palabra no dice así? Usted sabe lo que es la palabra de verdad, porque el Espíritu de Dios nos enseña y nos guía cuál es la verdad. ¿Y cuántas veces tú has tenido que pelear para contrarrestar algo que a veces quieren decir que es cuando no es? Aleluya. Y cuando dice ahí, hermano, póngase el cinto de la verdad, no nos atrevamos a salir de nuestras casas si no traemos la verdad. Porque la verdad, dígame qué es lo contrario a la verdad. La mentira. Cuando no tenemos el cinturón de la verdad, hermano, estamos peligrando. Y en una batalla usted debe de recordar cuántas veces ha querido venir una mentira referente a la palabra, y tú recuerdas lo que dice la palabra y tú dices: no, la palabra me dice esto. Y usted ahí, mire, está bien ceñido con el cinturón de la verdad. ¿Cuántas veces tú has peleado por la verdad? ¿Amén o no amén? Le pregunto otro: ¿te ha tocado darle palabra a otros de aliento cuando tú a veces sientes que ya no tienes fuerzas? En una guerra, literalmente, es tan impresionante ver imágenes de soldados que están todos heridos y aún así todavía traen cargando a otro soldado. ¿Usted ha visto esas imágenes? Son poderosísimas. Que hay veces que ya no trae ni una pierna el soldado,
pero mira, viene arrastrando a su compañero. Hay momentos en los que tú, hermano, has peleado porque hay alguien que ha necesitado una palabra y ahí estás tú dándole una palabra y has peleado, hermano. La que está aquí parada se lo puede decir. ¿Y sabe cómo se llama eso? Es llevar el calzado del evangelio de la paz. Que tú dices, ¿cómo puedo tener paz y darle todavía la mano al que está cuando yo ando todo herido? Pues mire, le voy a decir que sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Pero ¿sabe cómo se puede? Usted tiene que pelearlo. Tiene que ser valiente. Usted tiene que decir, yo tengo una misión. Hermano, todos aquí tenemos una misión. ¿Sabías tú? Hay una misión. Y le pregunto yo a usted, ¿cuántas veces tú has tenido que pelear para darle palabra a otros? ¿Cuántas veces? Y no les dé vergüenza, porque hay gente que dice, no puedo porque yo no estoy. No, mi hermano, es que el Espíritu de Dios que vive en ti es el que lo va a hacer, no eres tú. Recuerde, ¿quién era el que hacía que ganaran las batallas allá con David? ¿Eran ellos porque eran muy fuertes y porque eran valientes? ¿Por qué podían ganar las batallas? Era porque Dios estaba con ellos. ¿Sabes cómo tú le puedes dar palabra a aquel aun cuando tú estás herido? Oye bien, porque es Jehová el que lo hace. Pero usted necesita, se requiere ser esforzado y ser valiente. ¿Cuántas veces tú no has querido venir a este lugar? Pero usted se para y usted pelea y usted dice, yo voy porque voy. ¿Cuántas veces tú has llegado hasta enojado y no quieres ni levantar la mano para alabar? ¡Aleluya! Pero usted pelea y usted dice, no, yo voy a alabarlo porque lo voy a alabar. ¿Cuántas veces se te hace tarde y ya te vas a ir a tu trabajo y tú dices, no, oro porque oro? Prefiero quedar bien en el mundo espiritual, aunque me regañan ahí en el mundo físico. Porque a veces, hermano, que uno tiene que hacer elecciones. Otro, ¿cuántas veces, hermano, tú has tenido que pelear para poder apagar los dardos de fuego del maligno? Dice la palabra que el enemigo nos está aventando dardos y el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Él está aventando dardos de fuego y Él está viendo a ver cuál te va a caer y cuál me va a caer a mí. Pero hay algo, aleluya, que hace que esos dardos se apaguen. Es el escudo de la fe. Cuando tú tienes la fe puesta en Dios, el enemigo te puede estar aventando todos los dardos. Y ahí, hermano, usted puede saber y reconocer de que esos dardos no lo pueden penetrar. Eso no quiere decir que los dardos no vengan. No, Señor, los dardos van a venir. Pero, hermano, cuando tú tienes la fe, aleluya, tú vas a poder apagar esos dardos. ¿Sabes cómo se apagan? Por medio de la fe. Diga conmigo, por medio de la fe. ¿Cuántas veces tú has tenido que poner tu fe en acción para poder pelear? Es por la fe, hermano. La fe es una arma espiritual. Otro y último, ¿cuántas veces has tenido que pelear para obedecer la palabra de Dios y para andar en el espíritu y no en la carne? Muchas. ¿Cuántas veces esta carne quiere hacer otra cosa? Pero tú te acuerdas lo que Dios te ha enseñado en la palabra y tú dices, no, a mí el Señor en su palabra me ha enseñado. Y usted, hermano, empieza a pelear contra la carne y usted dice, yo voy a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú has peleado, hermano? Le pregunto. ¿Cuántas veces has escogido andar en el espíritu y no en la carne? ¿Cuántas veces? Yo estoy aquí para recordarte. Creo que todos en este tiempo estamos pasando por una batalla espiritual. Hay necesidad, no lo ignoramos. Cada quien dice, es que tengo este problema, es que tengo. Todos tenemos de diferente manera. Pero yo estoy aquí, hermano, para recordarte y para decirte una cosa. En lugar de estar haciendo, porque hay gente que tiene, es que apenas viene una, cuando ya termino y viene otra, y apenas termino y ya viene otra, ya viene otra. Hermano, en lugar de tener un récord de cuántas el enemigo te está haciendo, ¿por qué no volteas y por qué no dices, acá Dios me dio victoria, acá Dios me dio victoria, acá? Y quiere decir, hermano, que si puedes vencer otra vez, aleluya. ¿Cuántos saben que podemos vencer? Porque con Cristo somos más que vencedores. Hermanos, si en aquella ocasión Dios te ayudó, en esta ocasión Él te va a volver a ayudar. Estás en una batalla, sí, pero oye, en lugar de estar viendo este récord, ponte a ver este récord. Y yo le quiero decir a usted, somos un pueblo de valientes. ¿Sabes por qué? Porque todavía tienes los ojos puestos en Dios.
El día en que quitemos los ojos de Él, entonces sería otra predicación. Pero yo lo conozco a usted, hermano. Y yo, hermano, yo le daba gracias a Dios porque decía, yo conozco las veces, no todas, solo algunas que usted me cuenta. Yo conozco las veces que usted ha pasado por problemas de este tamaño, pero usted no ha quitado los ojos de verlo a Él. Siéntase un valiente. Póngase de pie en esta hora, iglesia. Aleluya. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Él es el fuerte. Él es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Pero mira, nosotros formamos parte de ese ejército. Tú formas parte de ese ejército donde Jehová es el que está delante. Y nadie ha podido vencer y nadie lo va a poder vencer. Tú tienes que saber esto. A Gedeón se le dio una misión. A Juan el Bautista se le dio otra. Pero hubo momentos donde ellos se sentían que no eran capaces. Quiero decirte en esta hora, si eres capaz, pero por el que vive dentro de ti eres capaz. Gedeón decía, yo no, soy el más pequeño de mi familia. Juan en la cárcel llegó a decir, ¿será que me equivoqué? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Será que tenemos que esperar a otro? Hermano, no dejes que la duda te entre. Aleluya. Yo no sé si hay alguien que está batallando con la duda, pero en el nombre de Cristo Jesús, a ti el Señor te está hablando en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, no dejes que la duda te venza. El enemigo que nosotros enfrentamos en la batalla es la soledad. Aquellos soldados de David, hubo uno que solito tuvo que pelear. 800 mató solito. Pero él no dijo, ¿dónde están todos los demás? La vez que se quedó el otro con David, ellos tampoco estuvieron diciendo, ¿dónde están todos los demás? No, ellos supieron estar en la batalla. No estés viendo quién está contigo. Tienes que saber que cuando estás ahí, el más importante es que Dios esté contigo. Hay batallas en las que el enemigo te va a querer atacar y te va a querer decir, estás solo. Mira, a nadie le importas. Mira, nadie piensa en ti. Mira, hermano, la soledad es un enemigo. Pero no dejes que esa soledad sea un estorbo para que tú te detengas. En el nombre de Cristo Jesús. Tienes que saber que estás en un ejército. Elías se sentía que era el único y no era el único. Tú no eres el único. Jehová está contigo. Somos el cuerpo de Cristo. Todos estamos unos para los otros. Dice amén, iglesia. La oposición. En una batalla, desde luego que va a haber oposición. Manténgase en el nombre de Cristo Jesús. La oposición, hermano, sentimos que a veces no podemos, pero ahí está la unción del Señor. Aleluya, ahí está el Digo, aleluya. El cansancio. ¿Recuerdas aquel que se quedó con la espada pegada hasta que se cansó? Pero Dios le dio la victoria. Oye esto, guerrero. El cansancio a veces es tu peor enemigo. Porque a veces por el cansancio dices no más. Porque a veces te cansas de estar ahí en la batalla. Pero hoy el Señor te quiere recordar, aunque la espada se te quede pegada, pero vas a ganar. Vas a ganar. No dejes que el cansancio, la oposición, la soledad te vengan a estorbar en este tiempo. Y voy a invitar que si puede pasar al altar, iglesia. Pasemos todos al altar. Acérquese con fe. Y sabe que voy a pedir que piensen como si estuviera en un ejército formado.